Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a visitar el anaquel de Pablo Dreisig con esos libros de filosofía judía que nos recomienda. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Sí, como bien dices, hoy vamos a traer un libro, a colocar un libro en nuestro anaquel. Es lo que yo diría en términos de nuestro anaquel, de nuestra biblioteca. A ver, ¿qué te parece? La figura es un fondo de armario. O sea, es un libro que hay que tener a disposición, que toda buen anaquel de libros pensamiento judío debe tener, y este fondo de armario, este libro de consulta, este libro sí, de consulta, de lectura obligada para incursionar, en este caso en el pensamiento filosófico judío medieval. Hoy tenemos un elenco copioso de monografías y papers en el mundo académico sobre diversos filósofos judíos medievales, sobre Ibn Tibón, Gersónides, Maimónides, por supuesto, Yehuda Haleví, incluso hoy hay discusiones entre los medievalistas sobre si acusan influencia neoplatónica al filósofo judío, o más bien acusa una influencia aristotélica, o si secretamente está cuestionando las escrituras, si son pensadores que anticipan la secularización, o por el contrario, son pensadores fideístas de la fe. Ok, todas estas son discusiones fascinantes que hoy tienen lugar en esta región de la filosofía judía medieval a nivel académico, ¿no? Luego están introducciones generales al pensamiento judío medieval. Yo diría que hay un tercer género que no solo aplica para la filosofía judía, sino para, en general, cualquier ámbito de las historias de la filosofía moderna, de la filosofía medieval. Son grandes tratados, no son específicos de una región, no analizan el pensamiento judío en el sur de España en el siglo XVIII, sino que son grandes introducciones al pensamiento judío, en este caso medieval, pero con un carácter académico que cualquiera puede leer y que el estudioso puede consultar permanentemente. Entonces tenemos, y ya para ir al objeto, ¿no? El libro que vamos a colocar en nuestro anaquel hoy es, lo voy a decir en español, una historia de la filosofía judía en la Edad Media. Lo editó, la autora es la investigadora Colette Sirat, lo editó Cambridge University Press y las ediciones de la Casa de las Ciencias Humanas, de la Maison de las Ciencias Humanas del Hombre de París. Una coedición de dos instituciones como son la Maison, la Casa del Hombre, de los estudios de la Casa del Hombre, Ciencias del Hombre de París, y Cambridge University Press de Gran Bretaña. Entonces, fíjense ustedes que este libro, que lleva esta doble edición, en 1985, se editó por primera vez en 1985, es un libro que efectivamente esta edición es en inglés. Hay una edición anterior, pero es diferente, editada en París. Esta edición se consigue, digamos, de manera muy diligente en los medios habituales de compra de libros internacionales. Como dije recién, se editó en el 85. Yo tengo la edición de tapa blanda, hay una edición de tapa dura. Es un libro de 500 páginas y es muy interesante cómo está dividido. Como dije antes,
una suerte de fondo de armario para tener en cualquier buena biblioteca o anaquel libros de pensamiento judío que uno pueda armar en su casa. Es muy interesante el criterio clasificatorio, la taxonomía, el modo en que tiene de presentar el asunto. Es muy interesante porque, en principio, va hacia las fuentes y los problemas de la filosofía medieval judía. El tema de los pensadores racionalistas y fideístas, o sea, aquellos que sostienen en la fe, aquella avanzada que va a precursar, a anunciar todo el pensamiento, en el fondo, también iluminista judío posterior, es decir, las grandes corrientes del pensamiento racionalista judío. Y esto es interesante porque esto aparte viene a ser una desmentida de esa idea ya superada de que el pensamiento medieval en general es un pensamiento oscuro, arcaico, racional, y por el contrario, reponiendo las ideas sobre todo de los caraítas, Letzirat, muestra las raíces racionalistas que ya aparecen, ya se patentizan en las grandes corrientes del pensamiento judío medieval. Por supuesto que dedica también un apartado fascinante a el pensamiento neoplatónico y la astrología, la influencia de la astrología, que por supuesto todavía no es la cábala, pero sí es el pensamiento astrológico, que después va a tener tanto ascendente sobre el Renacimiento italiano, en Pico de la Mirandola y en Marsilio Ficino. Por supuesto que va a dedicar un capítulo fascinante sobre Maimónides, donde repone incluso las discusiones académicas sobre la figura de Maimónides. Luego después tiene un capítulo muy interesante sobre el siglo XIII, de la filosofía judía en los países islámicos, en la zona de la Provenza, en la zona del sur de España y en los filósofos judíos italianos. Este capítulo especial sobre el siglo XIII es muy, muy interesante. Luego también el trabajo sobre el siglo XIV, luego sobre el siglo XV, donde ahí ya aborda directamente los debates públicos, incluso ya comienzan entre Ibn Adret, entre los filósofos, entre unos censores y la Iglesia y los pensadores judíos, ¿no? También tiene un capítulo excelente, ahora estamos un poco topográficos, viendo por zonas dentro del siglo XV, sobre la Provence, sobre Turquía, sobre el norte de África, eran los últimos filósofos, ¿no? Ya que preanuncian el Renacimiento. Luego tiene un capítulo muy interesante sobre los filósofos judíos del Yemen, finalmente sobre los filósofos judíos del 480 en Italia, que clausura, ¿no?, el ciclo. Hay dos filósofos que a mí me interesaron mucho. Uno, como ella aborda, uno es Yehuda Halevi y el otro es Abu Barakat. Sobre todo la figura de Barakat, que es un filósofo muy poco conocido, incluso para los que están familiarizados con la filosofía judía medieval, y que ella, digamos, rescata, que podemos alguna vez dedicar algún programa a. De modo que esto sobre el libro, ¿no?, que tiene nuestra absoluta aquiescencia y entusiasmo. Y también, como siempre hacemos, decir algo acerca de la autora, en este caso de Colette Sirat. Ella ya es una mujer grande, pero se desempeñó académicamente en el momento más importante de su carrera como directora de estudios en la escuela, la École de Altos Estudios de París. O sea, dirigía proyectos, tesis, directora de programa.
Y publicó, por supuesto, este no es el único libro que publicó, como dije antes, publicó también otros textos. Este, en mi opinión, es digamos así, el texto más importante porque tiene estos dos atributos que no siempre están juntos. Es no solo porque no es una introducción, sino que es un tratado específico. Pensemos que a cada filósofo le es dedicado aproximadamente 20 páginas del libro con una frondosa bibliografía, planteando también los problemas que aparecen, no es una mera presentación. Aparte de este libro, ella publicó en el 2003 dos libros, los publicó en una misma editorial, Brin, B corta R I N. Uno es, en español, Los métodos de trabajo de Gersónides. Es un libro fundamental sobre el gran filósofo. Esto lo editó en el 2003. Y el otro es el original árabe del gran comentario de Averroes del ánima de Aristóteles. Estos ya son libros para investigadores, ¿no? Especializados. Este último lo editó en el 2005. Pero mi recomendación va hacia la historia de la filosofía judía en la Edad Media. Es un libro fundamental, es un libro que quien quiera iniciarse en estas lecturas debería consultar, debería acercarse a él. Así que hoy colocamos este libro en el anaquel y seguramente vamos a volver a alguna otra recomendación sobre algún otro libro de Colette Sirat que seguro tiene que estar en nuestro anaquel. Bueno, con esta recomendación, con este must en inglés o must, como se pronunciaría en España, para el fondo de armario que nos propone para esta estantería básica de la filosofía judía, nos despedimos. En este caso es un libro que no está traducido al español, es un gran libro, es un libro de referencia, sí. Pero conviene, a pesar de que alguna palabra la tengamos que buscar en el diccionario, tenerlo allí disponible para nuestra consulta. Muchas gracias, Pablo Dreisig, y hasta la próxima. Buen año. Gracias.